Bueno, queridos alumnos, muy buenos días. Su profe John Freire les va a hablar de un concepto muy importante que vamos a ver en clase y es la ética. Bueno, vamos a ver la importancia de la ética, porque es clave en nuestra sociedad y por qué es tan importante en el desarrollo del individuo. Bueno, entonces la ética es la personalidad o componente fundamental que le permite a usted tener, aparte de una atracción física que irradia por sus gestos, su alegría, su comportamiento o por sus emociones, le permite desarrollar los elementos de la personalidad, que es algo sumamente importante dentro del desarrollo del ser humano, dentro de la competencia laboral y también dentro de nuestra área de emprendimiento. A ese tema le llamamos las emociones del emprendimiento y en ética se llama la personalidad. ¿Listo? Bueno, entonces dentro de estos elementos de la personalidad está la constitución, que es un conjunto de aspectos exteriores e interiores que pues tienen como base genética, ¿sí?, de nuestro origen, y pues recrea también una reacción funcional, ¿sí?, de acuerdo a nuestros genes y la información hereditaria que tenemos dentro de nuestro ser. ¿Qué está diciendo el profesor? Que si dentro de mi núcleo familiar pues somos de piel trigueña, pues vamos a ser trigueños. Que si nosotros tenemos una habilidad motriz o un talento incorporado dentro de nuestro ser o individuo, quiere decir que poco a poco, a medida de nuestras generaciones, se han mutado los genes para un beneficio pues de perfeccionamiento, ¿sí? También es importante tener en cuenta nuestros orígenes, ¿sí?, nuestros antepasados, de dónde somos, ¿sí?, y pues cómo ha sido pues de pronto ese crecimiento de árbol genealógico y las relaciones que han existido en nuestra familia y cómo nos desarrollamos como seres individuos de acuerdo a lo que yo percibo dentro de mí y pues mis creencias y mis pensamientos que me han dado a conocer durante mi proyecto de vida. Bueno, también el individuo dentro de su personalidad maneja lo que llamamos temperamento. Esto es cómo nosotros manejamos las emociones, cómo nos relacionamos con los demás, cómo asumimos ese enfoque de las emociones y cómo también nuestro cuerpo, que habla por sí solo, nuestro físico, nuestro rostro, es la herramienta más importante para poder transmitir cómo nos estamos sintiendo interiormente. Bueno, las emociones es el conjunto de la disposición afectiva y se refiere a la naturaleza emocional. ¿Qué quiere decir esto? Que el ser humano va transformando sus emociones y va forjando un temperamento de acuerdo a las situaciones y las vivencias que ha tenido durante su proyecto de vida. Bueno, por eso es tan importante relacionarnos con personas positivas, personas que nos den aspectos importantes y que nos permitan motivarnos para seguir adelante, y que también nosotros permitamos descubrirnos como individuos y ver nuestras fortalezas y obviamente también nuestras debilidades, que es muy importante para el desarrollo del ser humano en sociedad. Bueno, el carácter también es una forma concreta que establece y adquiere el individuo en los rasgos. Bueno, cuando nosotros hicimos un tallercito en religión, en emprendimiento, perdón, con las emociones, que ustedes hicieron unas caritas, si estaba feliz, si estaba triste, si estaba enojado, se llaman emociones, y esas emociones reflejan el temperamento. Bueno, también el carácter forma un rasgo afectivo y dinámico, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Yo me voy a empezar a socializar con las personas de acuerdo a su forma de pensar, ¿sí? El ser humano es social por naturaleza. Nosotros nacemos dentro de una sociedad, ¿sí? Esta sociedad también es colectiva, y dentro de esta sociedad colectiva los individuos participan al desarrollo y el mejoramiento del mismo individuo, ¿sí? Eso quiere decir que el individuo, ¿sí?, no es un individuo solo. Para podernos desarrollarnos como seres ciudadanos, cívicos y seres capaces, autónomos y profesionales, siempre tenemos que trabajar en equipo, siempre tenemos que trabajar en sociedad, siempre tenemos que desarrollar una mentalidad de solidaridad, ¿sí?, de compromiso, ¿sí?, de trabajo en equipo, ¿sí? Y la ética lo que
permite es armonizar todas esas emociones para poder generar un carácter y también acercarnos al otro individuo y permitir que esos rasgos físicos y dinámicos que son heredados de las diferentes genéticas del ser humano nos permita crear una afinidad, ¿sí? Y a esto le llamamos las actitudes. Y cuando nosotros ya tenemos definido quién soy yo, pues que a veces no es tan fácil definir, porque ustedes en la etapa de la adolescencia tienen temperamentos volátiles, a veces están tristes, a veces están felices, a veces están de mal genio, etcétera, porque es normal que usted está experimentando, está creciendo hasta el momento, y pues su desarrollo evolutivo le está permitiendo como una esponjita a absorber muchas cosas, y dentro de ese conocimiento usted tiene que clasificar sus emociones, sus pensamientos, sus sentimientos, y decir esto es bueno, esto es malo, lo pongo en la balanza, mido la balanza, que es con qué tengo que desechar, las cosas negativas se van, las cosas positivas aumentan, ¿sí? Y vamos eliminando una cantidad de cosas y conceptos, actitudes y antivalores que dentro de la sociedad a veces se ven reflejados, pero que no somos y no pertenecemos a esa parte negativa. Bueno, por eso dice que las actitudes son las predisposiciones, persistencias para responder favorable o desfavorable. Ejemplo, si yo veo un compañero que está haciendo cosas negativas, la actitud de este compañero puede influenciar de manera positiva o de manera negativa. Yo soy el que decido, yo soy el que tomo la decisión de permitir que una persona con ese tipo de comportamientos o de actitudes influya en nuestra vida. Y usted sabe que si hay cosas positivas, su resultado va a ser positivo y mejor en su desarrollo evolutivo. Pero si yo permito también que absorber esas cosas negativas, pues va a ser perjudicial para mi crecimiento y mi personalidad. Bueno, las aptitudes es la capacidad de hacer algo, ¿sí? Yo cuando hablo de fortalezas en emprendimiento y en ética, el hecho de solo tener una destreza, ¿sí? Saber manejar un arte, un oficio o un talento, me está permitiendo clasificar en un grupo de sociedad. ¿Qué está diciendo el profesor? Que si yo me desempeño, trabajo en mis competencias laborales, que si yo me desempeño como un buen alumno, trabajo en mis competencias cívicas, ciudadanas y académicas, voy a ingresar a un grupo de personas que tienen similitud y tienen las mismas características, los mismos rasgos, y me va a permitir crecer. Por eso es tan importante el aula, por eso es tan importante el colegio, por eso es tan importante la familia. La familia es el primer eslabón de esa gran cadena de aprendizaje, y en la familia aprendemos los deberes y los derechos, los deberes y los derechos cívicos y ciudadanos. El ser humano, el ser social, su base siempre se forja en la familia, porque en la familia le van a decir a usted qué son las cosas buenas, qué son las cosas malas. Usted también va a tener que aprender a diferenciar entre lo bueno y lo malo, en qué le sirve y qué no le sirve, pues también de acuerdo al ejemplo. O sea que cuando un padre de familia o un alumno me dice, no, es que mi hijo, es que yo no soy, yo soy así, algo pasa, ¿sí? Y hay que mirar a la familia, porque la primera piedra dentro de la escala de formación es la familia, ¿sí? Si ustedes se han dado cuenta, la mayoría de personas que han sido talentosas es porque han recibido un buen apoyo desde su familia. No quiere decir que deben de tener bastante dinero, no, pero si usted cree en un talento y usted fortalece el talento de su hijo, de su niña, o inclusive usted mismo como alumno fortalece y da ejemplo, y con el ejemplo educa, van a ser excelentes ciudadanos. Pero ¿qué pasa cuando nosotros en la casa no hay valores, cuando no vemos disciplina, cuando no vemos unos buenos hábitos, cuando no vemos unas buenas costumbres, cuando no hay una sana convivencia, cuando no hay una buena comunicación? Ahí ya el ser individuo empieza a tener una serie de falencias que le va a generar una barrera para entrar en sociedad, en familia, en comunidad, y pues que si no se trata a tiempo, este tipo de emociones van a generar un daño, pues en efecto de dominó, que va a dañar de una u otra manera muchos aspectos positivos que usted tiene. Entonces dicen que la ética es un conjunto de características que se relacionan dentro de los elementos de nuestra personalidad, ¿sí?
el conjunto de aspectos exteriores, quién soy yo, cómo soy yo, mi aceptación como individuo, ¿sí? El temperamento que tengo para enfrentar las cosas. A veces la gente piensa que estar de mal genio todo el día es bueno y no, ¿sí? O sea, usted debe analizar las cosas, cómo pasan, qué sucede y aprender a tener como un pensamiento más racional, ¿sí? Más de raciocinio, ¿sí? No ser tan espontáneo, ¿sí? Tan emocional. Cuando la gente es muy emocional a veces cometen imprudencias, ¿sí? El carácter de también la ética forma al individuo de una forma de manera concreta y estable esos aspectos afectivos, ¿sí? Dinámicos y heredados. O sea, nosotros cuando tenemos una familia, los hábitos, las costumbres vienen de las tradiciones, ¿sí? Nosotros si venimos de una región y llegamos a otro entorno pues que no tiene nuestros hábitos, nuestras costumbres, tenemos que analizar, adaptarnos, compartir con nuestro entorno y adaptarnos a dicho entorno, ¿sí? Pasa lo mismo en las empresas, en los colegios, en las familias. Cuando hay una reunión familiar pues hay costumbres, hay vivencias, hay hábitos, ¿sí? Que ya son predisposiciones que están ahí, que son favorables, o sea, de forma positiva, o desfavorables también cuando vemos que hay comportamientos que no son tan buenos o que no son de pronto tan beneficiosos para dar un buen ejemplo. Entonces lo que hace la ética es finalmente coger esas características, esos rasgos constantes de comportamiento del individuo y que generar una gran variedad de situaciones que al individuo le va a permitir analizar si es bueno, si es malo, si es regular. ¿Cuál es mi análisis? ¿Cuál es mi autoevaluación? Las cosas que estoy desarrollando en la sociedad son beneficiosas para mí, para mi comunidad, para mi familia, para mi proyecto de vida, o simplemente yo obedezco órdenes, parezco un robot mecánico, ¿sí? Que se dice padre, siéntese, pero no analizo y no razono. A veces uno en el alumno lo que mira es cómo piensa, ¿sí? Cómo soluciona problemas frente a la cotidianidad y cómo aprende a enfrentar la vida. Eso es lo más importante en un alumno, ¿sí? Los alumnos no se clasifican de buenos o malos. Cada alumno tiene una enseñanza pre y después de su entorno social y académico. Hay alumnos que dan ejemplo porque lograron su proyecto de vida y impulsaron y mostraron que sí se pueden hacer las cosas. Pero hay alumnos también que estuvieron sentados las 6 horas o las 7 horas de clase y pues no aprovecharon nada de su tiempo a favor o en beneficio de su construcción como individuo. Entonces, chicos, la ética, ¿sí? El día de hoy está hablando sobre la personalidad, ese componente fundamental, ¿sí? Que va relacionado desde nuestra parte física en la aceptación, ¿sí? La construcción de esos elementos de la personalidad, tanto exteriores como interiores, ¿sí? El temperamento que nos permite formar un carácter, y este carácter también nos permite de una forma concreta ser aceptados de acuerdo a nuestra forma de ser. Y también decimos que el carácter también es dinámico y es heredado. Bueno, hay situaciones que son heredadas. Las actitudes, que son las predisposiciones, son predisposiciones persistentes, ¿sí? Son actitudes que podemos tomar en diversas circunstancias, en diversos momentos, y pues que las actitudes nos va a permitir cómo resolvemos la situación de conflicto o de problema, ¿sí? Y la aptitud, que es la capacidad para hacer algo, cómo nos estamos desarrollando a nivel profesional, ¿sí? Y qué tipo de aptitud y qué tipo de capacidad estamos desarrollando para poder llegar a la comunidad y ser un ser sociable y obviamente ser competitivo, ¿sí? Y los rasgos de nuestra experiencia física, de nuestra característica física o de nuestra percepción física, ¿sí? Nos permite, si somos personas que somos individuos de pensamiento abierto, si somos un poco más cerrados, si somos definitivamente personas que no aceptan el cambio o que de pronto
quieren buscar un liderazgo positivo para poder canalizar bien sus emociones, o desafortunadamente a veces nos dejamos llevar por percepciones falsas de unos falsos liderazgos que son negativos a la final. Bueno, entonces la ética es el conjunto de componentes que nos va a ayudar a desarrollar nuestra personalidad. Bueno, queridos alumnos, bueno, entonces recuerden que para nuestra clase lo que yo quiero demostrarles a ustedes en el trabajo de hoy es que ustedes se analicen, ¿sí? Se analicen y digan, bueno, ¿cuáles son mis elementos de personalidad? ¿Cuáles son mis aspectos exteriores e interiores? Usted en su cuaderno empiece a hacer un análisis de quién es usted, cómo se relaciona y cómo desarrolla esta parte genética y hereditaria. ¿Será que realmente yo siempre soy de mal genio? ¿O será que realmente a mí no me gustan los chistes porque a mí dijeron que no me podía reír? ¿O será que de pronto tengo una disposición afectiva negativa o positiva? ¿O será que mi temperamento me ha llegado a ser grande líder y a alcanzar grandes metas? ¿Sí? ¿Cuáles son esas actitudes que yo demuestro en mi familia, en mi entorno, en el colegio, de acuerdo a mi situación? ¿Sí? Y si ha sido favorable o desfavorable. Es muy importante que hagan todo ese análisis, porque la ética es una introspección, es analizarse interiormente y es evaluarse, ¿sí? Y qué aptitudes finalmente yo estoy desarrollando, si tengo capacidades de hacer algo y hacia dónde lo estoy enfocando, ¿sí? Si de manera positiva o negativa, o si en casa a veces me están diciendo, bueno, es necesario hacerlo o no hacerlo, o me apoyan o sencillamente no me prestan atención frente a lo que yo digo. Bueno, entonces la tarea del día de hoy de ética es que usted haga un análisis de lo que el profesor acabó de hablar, ¿sí? Los elementos de la personalidad. Primero, analice cuáles son sus aspectos exteriores e interiores. Importante, usted coja el cuaderno y lo haga. Bueno, segundo, ¿cómo es mi temperamento? Describa su temperamento, si ha sido de forma afectiva, si se refiere a si usted es muy emocional o si su temperamento también le ayuda a afrontar situaciones en la vida. ¿Qué es lo que conforma el carácter? ¿Sí? Si usted tiene carácter, ¿cómo lo desarrolla y cómo lo identifica en su vida? Las actitudes, ¿qué actitudes tienen? Ojalá hagan un listado de 10 actitudes positivas. Si tienen actitudes positivas y aptitudes positivas, pues mira, las actitudes son las predisposiciones. Yo cómo estoy dispuesto al cambio, puede ser favorable o desfavorable. Y también en las aptitudes son las herramientas que yo desarrollo para poder hacer lo positivo o lo negativo. Entonces, actitudes con C es comportamiento, aptitudes con P es la capacidad de hacer algo, de desarrollar algo. Bueno, listo chicos, esta es nuestra clase. Dios me los bendiga. Y pues vamos a dejar un espacio para preguntas y despejar dudas. Bueno, Dios los bendiga, muchachos.